Hermanos, buenos días, tengan todos ustedes. En el nombre precioso, maravilloso de nuestro Señor Jesucristo les saludo y les hago saber que en la paz de Cristo hay sabiduría y que el Señor Jesús les bendiga. Hermanos, esta predicación, dado al contenido bíblico tan fuerte que hay en ella, he decidido hacerla en privado, debido a que este tipo de predicaciones usualmente no se pueden realizar al aire libre, ni tampoco se pueden realizar dentro de una iglesia. Y la razón es porque han salido una gran cantidad de hombres pobres que no tienen el intelecto ni tienen la calidad como cristianos para poder aceptar la verdad. Espero sea para ustedes una gran bendición el poder escuchar esta predicación, ya que analizando las Escrituras, en varias citas bíblicas, la palabra exhorta a la mujer a mantenerse en sujeción, siendo muy pocas las mujeres y los hombres que logran entender la razón por la cual la mujer debe de mantenerse en sujeción, debe de mantenerse en silencio. La Escritura dice en la carta, la epístola de San Pedro, dice claramente que la mujer debe de tener un espíritu en silencio. Dice, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Y en algunas otras citas dice de un espíritu que sea de un espíritu en silencio, y la mujer no ha querido mantener ese espíritu tierno, ese espíritu afable, sino que la mujer y los hombres no han logrado entender la razón, y la razón es por la cual la Biblia exhorta, es porque la mujer sigue siendo el instrumento de perdición, el instrumento, la herramienta predilecta que usa el gran adversario. Sigue siendo ese método que él utiliza para destruir al hombre y destruir a la iglesia. Ahora, primero, la mujer ha sido definida como la trampa y el lazo del cual se sirve Satanás para procurarse, para adueñarse de las almas por medio del pecado de la carne. Recordemos lo que dice la Escritura en Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. La pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Son tres factores importantísimos que hemos dejado pasar por alto. Segundo, a causa de las tentaciones más comunes, las tentaciones más imaginadas en torno de la historia de la iglesia y del mundo, han provenido de mujeres que tratan de seducir al hombre, que tratan de seducir a los santos para que traicionen a su Dios. Debemos de entender que las pasiones y las tentaciones no dejarán de ser hasta que nosotros ya no seamos. Tercero, la mujer, según los testimonios, son las proveedoras más laboriosas de carnaza infectada por las llamas del infierno. Satanás sigue utilizando a la mujer como carnaza, como cuando uno agarra un
un anzuelo y le pone carnaza y lo tira a uno para pescar, así Satanás sigue utilizando a la mujer y esta va infectada con las llamas del infierno. Según los grandes teólogos, el pecado máximo de Satanás fue la soberbia. En la actualidad abunda la soberbia dentro de la iglesia, especialmente en la mujer, el hombre. Hay hombres soberbios que dicen, bueno, mi esposa, ¿por qué no puede predicar? Y se oponen contrariamente a aquellos hermanos que dicen, es que la Biblia dice, no solamente en una parte, sino en varias partes. Ahora, esta soberbia ha contaminado a grandes iglesias, a grandes masas, a un gran volumen de creyentes en Cristo. En cambio, según los moralistas y los predicadores y los místicos, los hombres se hicieron presas de Satanás, se han hecho presas de Satanás por medio de la lujuria. El punto es que es necesaria una revolución espiritual que cambie el estilo de ver y, ¿por qué no?, de percibir a la mujer. Cuando nosotros percibimos a la mujer como una criatura tentadora y desnudamos en realidad el término mujer, nos vamos a dar cuenta que ella siempre ha querido, Satanás siempre ha querido que nosotros visualicemos a la mujer como un instrumento angelical, capaz de hacernos subir a la presencia de Dios. Él siempre ha intentado que nosotros miremos a la mujer como un ser divino que tiene la capacidad, el cual tiene la capacidad de llevar a las almas a Dios, y lo podemos mirar en el matriarcado, especialmente en el pueblo hispanoparlante. Podemos mirar cómo hombres, miles, millones de hombres se arrodillan ante las imágenes de la mujer, ante la imagen de las vírgenes, y le piden a las vírgenes y se arrodillan a las vírgenes y hacen tremendas peregrinaciones y tremendos sacrificios, que van arrodillados con sus piernas sangradas, con sus espaldas flageladas, procurando presentarse ante la Virgen o ante esa imagen, procurando presentarse redimidos según ellos, o que la Virgen los redima, que la Virgen vea sus obras para que ellos sean redimidos y exonerados de sus pecados. Satanás siempre ha utilizado a la mujer, y esta revolución que nosotros tenemos que hacer es una revolución espiritual. Lástima que esta revolución solo tiene éxito en el campo artístico y lo superficial. La tecnología, hay una gran revolución en la tecnología. Cada 3 meses se está cambiando. Podríamos decir que cada mes, o que cada semana, o que cada día está cambiando. En la tecnología, el arte se está revolucionando en todas las maneras y formas. Es decir, esta revolución solamente se está llevando en el campo superficial, pero no se está llevando en el campo espiritual, debido a la censura que hay dentro de la iglesia al tocar tópicos como este. Muchas veces al escuchar este tipo de predicaciones, el hombre y la mujer se sienten ofendidos, La palabra de Dios dice que Jesús, cuando vino a la tierra, muchos de ellos dijeron, oye maestro, también a nosotros nos insultas. Sí, la palabra puede llegar a insultar, que no insulta, sino simplemente encara con la verdad. Ahora, en esta superficialidad, en esta revolución que no podemos tener, ya que los textos cristianos, aún en nuestros días, continúan señalando la sensualidad. Aún nuestros textos cristianos siguen señalando la sensualidad provocada por la mujer como una de las causas principales de la putrefacción y de la muerte de las almas. El alma en vida puede empezar a podrirse. Por ello dice el Señor Jesús, ahí dice su gusano. Y solamente no puede haber gusanos si no hay pudrición. Para que pueda haber gusanos, tiene que podrirse. Es decir, que en vida el alma puede estar viviendo contaminada por aquello que Natán tenía, por aquella lepra que Natán tenía. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 10 dice,
Por tanto, la mujer debe de tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Y aquí cuando dice por causa de los ángeles, podremos darle la interpretación que nosotros quieramos. Podremos darle la interpretación que usted quiera. Y si podemos darle la interpretación que nosotros quieramos, ya que deja un gran margen por causa de los ángeles, deja un gran margen para que nosotros podamos recorrer todos los perímetros posibles y poder decir qué significa por causa de los ángeles. Recordemos que en el Génesis, en el capítulo 6, donde dice que los hijos de Dios, es decir, los ángeles, tomaron mujeres de las hijas de Eva, tomaron para tener relaciones sexuales con ella. Los ángeles tomaron a las hijas de Eva para tener relaciones con ella, y ahí procrearon una nueva raza llamado los Neftalims, que muchos de ustedes no creen. Muchos de ustedes se burlan de los textos bíblicos y del contenido bíblico, y piensan que por lo tanto los Neftalines ya no existen. Entonces la mujer no solamente usted también podrá decir, bueno, es que él está hablando de un velo, de que ella tiene que tener un velo. Sí, ciertamente tiene que llevar un velo a la iglesia para que no levante ese espíritu de sensualidad, ese espíritu de sexualidad, ese espíritu que contagia a la iglesia de Jesucristo. La mujer no va bien ataviada a la iglesia, mi amado hermano. Si yo le enseñara las fotografías de las mujeres, cómo llevan sus pantalones bien ajustados, hermano, y cómo llevan sus ropas abiertas, mostrando gran parte de sus pechos, amado hermano, con peinados ostentosos, con maquillaje. Hermano, parece que van a una fiesta de gala, parece que van a un desfile de modas. Aquello es un desorden, hermano. Es pues por la desobediencia que no alcanzamos a ver y a verificar en qué forma afecta a la mujer la profecía de su Creador. Es decir, que nosotros podemos entorpecer la obra que está haciendo Dios en nuestra vida. Nosotros tenemos la capacidad de entorpecer la obra que Dios está haciendo en nuestra vida, debido a que no hemos sabido entender el significado de lo que dice 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 34. Este tipo de personas, este tipo de hermanos, no hay en ellos la capacidad para experimentar culpa. No hay en ellos la disposición, sino más bien se han puesto a la disposición de la perversión de la psicología. Y están creyendo conceptos psicológicos, están creyendo conceptos carnales, aceptándolos e integrándolos. Son personas que podríamos calificarlas como cristianos de baja talla, que demuestran no ser amigos de Dios. El amigo de Dios no desobedece. El amigo de Dios continúa con el programa que Él ha dejado en las Escrituras. Sin embargo, ellos están haciendo un programa satánico. El que la mujer predique en la iglesia es satánico. El nombrar a la mujer sacerdotista es satánico. Él dice claramente en su palabra, porque muy estrecho es el camino que conduce a la salvación. Muy estrecha es la puerta, ancha es la que lleva y conduce. Y por ahí es donde van caminando muchos. No hemos querido entender que en la desobediencia a la cita de 1 de Corintios capítulo 14, versículo 34, en esta cita se manifiesta que la guerra entre el diablo y la mujer no ha sido tan continua. Cuando nosotros desobedecemos esta cita, nosotros estamos manifestando que la guerra entre el diablo y la mujer no ha sido tan continua e implacable como debería de suponer lo que está escrito en el Génesis 3:15.
versículo que apunta al protoevangelio. En el versículo 3:15 del Génesis dice que de la mujer saldrá la simiente que iba a aplastar, que iba a aplastar la cabeza del enemigo, y que no solamente eso, sino que también la mujer, Dios pondría una gran enemistad, y pondré enemistad entre tú y la mujer, pondré enemistad entre Satanás y la mujer. Pero esa enemistad no se está llevando a cabo. La mujer sigue siendo amiga de Satanás cuando se sube a predicar al púlpito, cuando decide desobedecer el texto bíblico que dice que la mujer guarda en silencio. Esta cita de Génesis 3:15, este versículo apunta al protoevangelio, ya que este contiene la clara profecía de la redención, que el Hijo de María quebrantaría la cabeza de la serpiente, o mejor aún, si usted lo quiere ver de una forma diferente. La cita del versículo 3:15 de Génesis nos está diciendo que la obediencia iba a despedazar, a desmenuzar toda forma de tentación y desobediencia. Jesús se hizo obediente hasta la muerte. Aunque en el cristianismo moderno y posmoderno no podemos ver eso. En la teología cristiana, como lo he dicho antes, en vano se han esforzado los teólogos evangélicos. En vano se han esforzado la teología cristiana, la teología del Nuevo Testamento, en vano. Muchos de ellos se dicen ser maestros, doctores de la palabra de Dios. Muchos de ellos han acuñado y acumulado títulos, pero no se han dado cuenta que en el cristianismo moderno y en este poscristianismo, o en esta posmodernidad, hay más brujas que brujos, hay más brujas que brujos, hay más hechiceras que ignorantes e incrédulos, y hay más endemoniadas que poseídos por el Espíritu Santo. Si usted va a su iglesia y me dice, ¿cuántas personas tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos de ellos tienen verdaderamente el Espíritu Santo? Usted entonces podrá darse cuenta que son pocos, porque Él dijo, muchos son los llamados, pocos los escogidos, pocos, tomen en cuenta que pocos. Amados hermanos, por amor a Cristo les pido que no malinterpreten el conocimiento teológico. Por favor, no tuerza el intelecto espiritual, no lo tuerzan. Si hay algo que usted no puede entender, yo con gusto le explicaré. Solo tiene que mandarme un mensaje, yo le explicaré. Tome en cuenta que esta lucha no es contra la mujer. Esta lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra las artimañas del diablo. Si decidimos nosotros desconocer su modo de operación, quedaremos en gran desventaja. Quedaremos en desventaja y siempre estaremos entregándole al Señor cuentas cortas. Siempre estaremos nosotros entregándole al Señor cuentas desfalcadas. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 16, dice Pedro, refiriéndose hacia Pablo, asimismo en todas sus cartas habla ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Si hay cosas difíciles de entender, hay cosas que no todos podemos entender. No todos podemos entender a plenitud los textos bíblicos, pero hay unos que sí pueden entenderlo. Para poder entender los textos bíblicos hay que ser obediente. El Señor honora la obediencia. Él honora la obediencia y dice, clama a mí, yo te responderé. Clama a mí, yo te mostraré los misterios. Ahora hay un pastor o un televangelista llamado John Hagee, que dice que Cristo no es el Mesías. Dice que ya se está
retractando como algunos otros televangelistas lo hicieron, están rechazando a Jesús, diciendo que simplemente Él no es el Mesías, que Él no vino a presentarse como el Mesías. Todo esto los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras, para su propia perdición. Así lo dice Pedro. Lamentablemente debemos de reconocer que ninguna Escritura se ha vanagloriado tanto de la amistad y de la protección de Satanás. Ninguna criatura se ha vanagloriado tanto de la amistad y de la protección de Satanás como la mujer. La mujer sigue disfrutando de su protección, disfrutando de su amistad. No me digan los pastores que no tienen problemas con sus esposas. No me diga, pastor, hermano, que me escucha, que me ve, que su esposa no le genera problemas. ¿Usted sabe quién está detrás de su esposa? Estúdielo. Asimismo, ninguna criatura se ha esclavizado y se ha llegado a prostituir tanto como la mujer. Tanto como los descendientes de Eva, no hay en la tierra seres que se hayan prostituido tanto como ellas. Adán no fue engañado, recordemos lo que dice 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 14, sino que la mujer siendo engañada completamente, dice, la mujer siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Ahora tomen en cuenta que ninguna de las artimañas del diablo pueden quedar atrás. Nosotros no podemos esquivar o ignorar las artimañas de Satanás. La mujer completamente cayó en transgresión. Y también tomen en cuenta que ninguna palabra de Dios ha sido formulada en vano. Fíjense bien, formulada en vano. Toda la palabra de Dios es verdadera, es cierta. Aun cuando se está dando el caso en el cual los cristianos no se han dado cuenta que no es la mujer quien los salvará. Como el apóstol Pablo dice en sus cartas, hablo como loco, pero la cristiandad hispana sigue siendo, o más bien ejercitando el matriarcado, creyendo que va a ser la mujer la que los va a salvar, creyendo que el hombre va a ser salvo por escuchar la predicación de la mujer. Todo lo contrario, cuando usted se queda dentro de la iglesia a escuchar que la mujer predica, usted se está volviendo copartícipe de la mentira, del fraude, del engaño, de la mentira, del engaño. Usted se está volviendo copartícipe de esa aberrante acción, de esa acción diabólica, de esa acción satánica, porque está usted decidiendo desobedecer juntamente con ellos lo que dice la Escritura, porque está usted haciéndose uno junto con ellos, está usted prefiriendo ignorar lo que está escrito en la palabra de Dios. Si el propósito de su conversión no es servirle a Cristo, entonces su conversión no tiene ningún propósito. No hay un propósito firme, no hay un propósito fijo en su vida. La cristiandad hispana sigue siendo, o más bien sigue ejercitando el matriarcado, utilizando el poder que hay inutilizando el poder que hay en el patriarcado. La mujer no debe perder la esperanza, pues ella puede aplastar también al enemigo con el poder de la obediencia y el amor. En 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice claramente, pero la mujer se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad y con modestia. Dice, bueno, ¿y qué tal si ella es estéril, no puede tener hijos? Bueno, tiene que permanecer en fe, tiene que permanecer en amor, tiene que permanecer en santidad y con modestia. De lo contrario, es simplemente una cristiana mundana, una cristiana carnal. Muchos cristianos carnales, en pocos cristianos espirituales, hay pastores carnales,
No todos son, él dice claramente, en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y él va a decir, apartados de mí, malditos, yo no los conozco. Él dijo, yo no he venido a violar, ni una tilde. El Señor no es amigo de la desobediencia. Ningún tipo de desobediencia podrá entrar en el reino de los cielos. Ningún tipo. Por eso, yo sé que no me esfuerzo en vano. Mi esperanza es llegar a ser un buen apóstol, porque yo he visto al Señor. Con estos ojos lo he visto. Aunque algunos se burlen y se rían, aunque ustedes crean que ando buscando fama, yo no ando buscando fama, ando buscando agradarle al Señor. Y así como yo, que he sido educado por verdaderos apóstoles, especialmente por este libro y su Espíritu Santo, así deseo que otros también aprendan de lo poco que este siervo inútil pueda enseñarles. El buen apóstol sigue la doctrina bíblica, sigue la enseñanza bíblica, sigue la creencia bíblica. No es que esté hablando de apostolados, no, estoy hablando de ser apóstol simplemente. Ya lo demás es extra bíblico. Por ello me es necesario no olvidar cuál es mi llamado. También ustedes no deben de olvidar que la mujer es un ser más simple, pero más violento, más decidida en las relaciones espirituales. Hay muchas mujeres muy entregadas a la iglesia. Más mujeres que hombres, de hecho. Algunas de ellas no han recibido la guía adecuada, la guía correcta. En ella encontramos los ejemplos más notables de las posiciones extremas, como lo encontramos en Ana. En el Evangelio de San Lucas miramos y conocemos a Ana. Después de haber estado casada muy pocos años, decide entregarse por completo al Señor, al servicio del Señor. Podría decirse que casi toda su vida no se volvió a casar. También encontramos a Jezabel. Qué extremada, qué casos tan extremos. Ambos casos extremos. Una entregada al Señor, al servicio del Señor. Otra entregada al servicio de Satanás. Es significante, relevante poder entender estos ejemplos. Entre las mujeres no solo se encuentran las más furibundas, siervas de Satanás, sino también las más fervorosas, enamoradas de Dios. Entre las mujeres encontramos las más santas y apasionadas, las estáticas, las iluminadas, las místicas más próximas a la unión divina. Fueron mujeres. Veas el caso de cuando los ángeles abren y quitan la puerta, quitan la piedra que servía como puerta para la tumba donde había sido puesto el Señor. Ellas hicieron lo que los hombres no hicieron. Fueron y miraron el evento que había acontecido. Ellas fueron las más próximas a la unión divina. Y podemos verlo en el caso que hay en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, del 1 al 10. Así como fueron mujeres también, las brujas más repugnantes y las pecadoras más enviciadas. En la mujer hay una temperatura interna. ¿Usted sabe lo que significa una temperatura interna? Es como un volcán. No sabemos en qué momento va a hacer erupción. Y esa temperatura interna es desconocida para el hombre. Nosotros no conocemos. En ellas coexisten dos postulados, muy opuestos cada uno. Es decir, que el fuego que hay en ella puede ser como una llama que se alza hacia el cielo, como se alza una lengua sedienta de amor. O puede ser también una hoguera devoradora y calcinante destinada a las flamas infernales.
Y usted decide que cómo va a tomar estas palabras. Ahora, si nosotros nos pusiéramos a contar de las caídas y las traiciones de la mujer, lo que la mujer ha traído al hombre, nos daremos nuevamente cuenta que ha sido justamente Eva quien ha introducido el pecado, y el pecado es la victoria de Satanás en el mundo. Y la Escritura dice que por ella entró. Después la mujer, la primera en obedecer a Satanás. Aunque este conocimiento nos es ya muy conocido y evidente, muy a pesar de que permanece a oscuras, aun cuando nosotros sabemos que es la mujer la que introdujo el pecado, la que hizo que el hombre cayera, este conocimiento en la actualidad sigue habitando en la oscuridad, ya que en la esencia de la mujer, esta sigue manteniendo relaciones con Satanás. La mujer sigue manteniendo relaciones con el enemigo. Y muchos no lo hemos querido ver así. En los propósitos de Satanás no está el de proponerse la libertad, la unidad, el amor y el fin de los sufrimientos humanos. Satanás sigue y seguirá haciendo de las suyas. Que Dios le bendiga, y espero que esta corta introducción le enriquezca su espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a aquellos, Señor, que se esfuerzan por obedecer tu palabra. En Cristo Jesús les habló su hermano y amigo, Manuel Muñoz. Viva México para Cristo. Viva México para Cristo. Viva México para Cristo. Amén.